Este canal no pide suscriptores, no pide tocar ninguna campanita, no pide likes, no pide donaciones ni tiene cuenta para tal fin. No pide ni acepta diezmos. Este canal solo busca estudiantes sinceros del Evangelio que reflexionen pesando la evidencia. Nuestro estudio de hoy tiene como finalidad comprender qué oculta la pregunta a continuación. ¿Es Cristo Dios o el Hijo de Dios? Muchos no ven en esta pregunta camuflado un gran desprecio y blasfemia hacia nuestro amado Salvador. Estudiemos qué se está predicando y enseñando hoy y cuáles son los argumentos que se utilizan. ¿Es Cristo Dios o el Hijo de Dios? Esta pregunta es fundamental entenderla, ya que intenta inducir una doctrina tan apóstata y blasfema como la Trinidad. Una aclaración importante. Las enseñanzas doctrinales en forma de preguntas como esta son muy comunes en el adoctrinamiento, ya que intentan buscar una respuesta a una de las dos opciones, dando por falsa una de ellas. Cristo es Dios justamente porque es el Hijo de Dios. No es menos Dios por ser su Hijo, como muchos enseñan. Es como tratar de enseñar que un hombre es más humano que su Hijo por ser su Padre. De la misma forma, muchos tratan de minimizar a Cristo como Dios por ser Hijo literal de su Padre. Pero son este tipo de argumentos los que se utilizan para justificar que no creen que Cristo es Dios. Para muchos hay un Dios mayor, el Padre de Cristo, y uno inferior, Cristo. Es por ello que este canal presenta evidencia de todas las citas más utilizadas para negar a Cristo como Dios verdadero. Por lo tanto, todo aquel que esté interesado en estudiar evidencias de este tema en particular puede hacerlo en este canal, donde se tratan no solo los contextos de muchas citas de la Biblia mal interpretadas, sino lo revelado a través del espíritu de profecía. También en este canal se dan ejemplos y testimonios de falsos predicadores modernos que tienen pensamientos y doctrinas iguales a los religiosos hebreos en los días de Jesús, y que ven en la total humanidad de Cristo la excusa perfecta para negarlo como Dios verdadero. ¿Quiénes son esos predicadores? Algunos de ellos son Emanuel Vallejos y Leandro Pena, de quienes no solo he presentado sus propias declaraciones, sino, como corresponde, evidencia inspirada de la falsedad de sus prédicas. Estos falsos testigos del Evangelio, les recuerdo, que posterior a salir de la Iglesia Adventista por la falsa doctrina trinitaria, con el tiempo adoptaron doctrinas de reivindicación del idioma hebreo y el judaísmo, negando durante años el espíritu de profecía, por sostener su nueva doctrina, la cual abandonaron de un día para el otro, y borraron todo el registro que produjeron en las redes sociales de esa doctrina que defendían, acusando de apóstatas a quienes decían, por ejemplo, Jesús y no Yeshua, para recomenzar sin reconocer ni pedir perdón a quienes dañaron con su apostasía y falsas enseñanzas. Es indudable que por sus prédicas actuales nunca dejaron por completo sus antiguas doctrinas judaizantes. Hoy sus prédicas niegan la igualdad de Cristo con su Padre, enseñando que el Padre es el único Dios verdadero y Cristo un Dios inferior. Y lo hacen forzando el espíritu de profecía, igual que lo hacen los trinitarios, para enseñar falsamente que Elena White era trinitaria. Ahora ellos enseñan que Elena White creía que Cristo no es Dios, es solo el Hijo de Dios. Utilizan, por ejemplo, declaraciones de la entera humanidad de Cristo en esta tierra como hombre obediente y dependiente, el cual manifestaba tener un Dios y Padre, al tomar la naturaleza del hombre para poder ser
su sustituto y garante, enseñando que las palabras de Jesús deben ser entendidas como Dios, no como hombre, negando de esa forma la total humanidad de Cristo, dando a entender que las palabras humanas de Jesús son un reconocimiento de su inferioridad como Dios. Todos estos razonamientos contradicen absolutamente las revelaciones de Elena White, como presentaremos también en este estudio. Pero además, uno de los razonamientos más vergonzosos que nos lleva a presentar este estudio es que enseñan que Cristo tiene divinidad por ser hijo de Dios, pero no es Dios como su Padre, es inferior por ser hijo. Enseñar tal mentira sin ningún fundamento es creer que existe una deidad que es Dios verdadero y otra que no lo es, o que existe algo como una divinidad superior y otra inferior. Ambas creencias son propias de los griegos, romanos o otras culturas paganas. La evidencia bíblica nos enseña que la entera humanidad de Jesús dependía de su Padre como su Dios. Eso no significa que Jesús en su humanidad no tenía conocimiento de su condición divina, preexistente en igualdad con su Padre. Su Padre lo educó durante todo su crecimiento. Es por eso que Jesús podía decir: yo y mi Padre somos uno. Juan 10:30. Cristo es Dios como el Padre. Solo su propio Hijo, por ser su igual, podía ser garante de toda la humanidad. Vamos a centrar este estudio en algunas citas en particular, ya que sería imposible exponer toda la evidencia al respecto. Pero vayamos a la primera cita bíblica para estudiarla y ver el contexto y lo revelado en el espíritu de profecía sobre la misma. Mateo 16, 13 al 17. Y viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos le dijeron: unos Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Díceles él: ¿y vosotros, quién decís que soy? Y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondiendo Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre, que está en los cielos. Esta es una de las citas más utilizadas para justificar la doctrina que hace de Cristo solo Hijo de Dios y no Dios como su Padre. El contexto es simple. Jesús quería saber qué creían los discípulos sobre quién era Él. Es importante al leer estas citas notar que Cristo en su humanidad no revelaba nada a los discípulos con su naturaleza divina, sino que era su Padre quien divinamente obraba en revelar quién era Jesús. Cristo, en su humanidad aquí en la tierra, jamás convenció a nadie con su naturaleza divina. Era enteramente hombre, y todos los que lo recibían debían mostrar fe en él como el Mesías, aunque lo que veían era solo un hombre. Lo segundo para notar y prestar atención son las palabras de Pedro al reconocer a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Estas palabras son importantes para estudiar y comprender qué entendían los discípulos sobre que Cristo es el Hijo de Dios. ¿Creían los discípulos que ellos y los líderes judíos también eran hijos de Dios en el mismo sentido que lo era Cristo? Claramente la respuesta a esta pregunta es un rotundo no. ¿Qué entendían los discípulos sobre que Jesús era Hijo de Dios? La respuesta a esta pregunta es que los discípulos creían que Cristo era Dios, y Pedro así lo manifestó en una de sus cartas. Segunda de Pedro 1:1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han alcanzado fe igualmente preciosa con nosotros en la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cuándo comprendió Pedro que Cristo, por ser Hijo de Dios, era Dios? La respuesta a esta pregunta es siempre. Pedro, como todos los discípulos, dieron muchas veces evidencia de creer como los rabinos de Israel. Esto no sería evidencia, ya que la mayoría de las creencias de Israel eran mandamientos de hombres. Sin embargo, específicamente los israelitas entendían que declararse hijo literal de Dios era hacerse Dios.
Y esa creencia jamás fue contradicha por Jesús, todo lo contrario. Y las revelaciones inspiradas de la mensajera del Señor afirman que dicha creencia era verdadera. Los líderes mataron a Cristo por manifestar ser Dios, no por manifestar solo ser el Hijo de Dios. Pero ¿cómo sabemos que lo crucificaron por decir que era Dios? ¿De qué forma Jesús manifestaba ser Dios? Leamos cómo las palabras de Cristo eran entendidas perfectamente por los líderes judíos, que buscaban una excusa para poder matarlo. Juan 10, 25 al 33. Respondiéndole Jesús, os lo he dicho y no lo creísteis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, éstas dan testimonio de mí. Mas vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como los he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen. Y yo les doy vida eterna, y para siempre no perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y mi Padre somos uno. Entonces volvieron a tomar piedras los judíos para apedrearle. Respondiéndole Jesús, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál obra de ellas me apedreáis? Respondiéndole los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Como dijimos anteriormente, Jesús en su humanidad no hacía las obras sino su Padre, en respuesta a la fe de su Hijo, y esas obras daban testimonio de quién era Él. Si comprendemos que los líderes judíos entendían perfectamente que las declaraciones de Cristo de ser Hijo de Dios eran la prueba irrefutable de que Jesús se hacía a sí mismo Dios, ¿cómo podemos pensar que los discípulos entendían diferente que ser Hijo de Dios significaba otra cosa que ser Dios? Tanto los discípulos como los líderes religiosos de Israel creían igual que la aseveración de Cristo de ser Hijo de Dios era hacerse Dios. La diferencia entre los dos grupos es que unos creían en Cristo y los otros querían matarlo. Leamos ahora una cita del Espíritu de Profecía que se refiere literalmente a la cita bíblica que acabamos de leer. Veamos qué revelación recibió Elena White sobre esas palabras de Cristo a los dirigentes judíos. A fin de conocerle, página 111. La fuerte denuncia de los fariseos contra Jesús fue, tú, siendo hombre, te haces Dios, Juan 10:33, y por eso buscaban apedrearlo. Cristo no se disculpó por esta supuesta suposición de su parte. Él no les dijo a sus acusadores, ustedes me malinterpretan, yo no soy Dios. Estaba manifestando a Dios en la humanidad. Sin embargo, él fue el más humilde de todos los profetas y ejemplificó en su vida la verdad de que cuanto más perfecto sea el carácter de los seres humanos, más sencillos y humildes serán. Ha dado a los hombres un modelo de lo que pueden ser en su humanidad, haciéndose participantes de la naturaleza divina. Es increíble cómo Dios inspiró a su mensajera para enseñarnos que Jesús no intentó corregir a los judíos en su entendimiento sobre sus palabras. Cristo es Dios, pero su ministerio era vencer como hombre y dar un ejemplo de humildad y dependencia. Leamos otra evidencia del espíritu de profecía, del mismo contexto. Deseado de todas las gentes, página 435. Una vez más, los sacerdotes y los rabinos clamaron contra Jesús como un blasfemo. Su pretensión de ser uno con Dios los había impulsado antes a quitarle la vida. Y unos meses más tarde declararon claramente, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces a ti mismo Dios. Juan 10:33. Debido a que él era y se declaró a sí mismo ser el Hijo de Dios, estaban empeñados en destruirlo. Deseado de todas las gentes, página 177. Jesús aseveró tener derechos iguales a los de Dios, mientras hacía una obra igualmente sagrada.
del mismo carácter que aquella en la cual se ocupa el Padre en el cielo. Pero esto airó aún más a los fariseos. No sólo había violado la ley a juicio de ellos, sino que al llamar a Dios mi Padre, se había declarado igual a Dios. Toda la nación judía llamaba a Dios su Padre, y por lo tanto no se habrían enfurecido si Cristo hubiera dicho tener esa misma relación con Dios. Pero lo acusaron de blasfemia, con lo cual demostraron entender que él hacía este aserto en su sentido más elevado. Si los rabinos hubieran sentido algún deseo de recibir la luz, se habrían convencido de que Jesús decía la verdad, pero evadieron los puntos que él presentaba acerca del sábado y trataron de excitar ira contra él, porque aseveraba ser igual a Dios. En todas estas declaraciones inspiradas, Elena White nunca expresa como falsas interpretaciones el entendimiento de los líderes judíos sobre Cristo de hacerse Dios o que ser hijo era ser igual a Dios. Todo lo contrario. La mensajera del Señor claramente fue inspirada para escribir que los dirigentes de Israel entendían perfectamente que las manifestaciones de Cristo de ser el Hijo de Dios eran su reconocimiento de ser Dios. Repetimos, el conocimiento de Cristo sobre su igualdad como Dios con su Padre en nada interfería en su entera humanidad y dependencia como hombre a su Padre. En otras palabras, Cristo tenía pleno entendimiento de su naturaleza divina y de su igualdad con su Padre como Dios, pero vivió toda su vida como y con las limitaciones de cualquier hombre. Leamos una cita donde Elena White lo expresa con claridad. Tomo 1 de Joyas de los Testimonios, página 218. Cristo condescendió en tomar la naturaleza del hombre y fue tentado en todo como nosotros, a fin de que pudiese socorrer a todos los que son tentados. Como estaba revestido de la humanidad, sentía la necesidad de la fuerza de su Padre. Tenía lugar selectos para orar. Se deleitaba en mantenerse en comunión con su Padre en la soledad de la montaña. En este ejercicio su alma santa y humana se fortalecía para afrontar los deberes y las pruebas del día. Nuestro Salvador se identifica con nuestras necesidades y debilidades, porque elevó sus súplicas nocturnas para pedir al Padre nuevas reservas de fuerza, a fin de salir victorioso y refrigerado, fortalecido para arrostrar el deber y la prueba. Él es nuestro ejemplo en todo. Se hermana con nuestras flaquezas, pero no alimenta pasiones semejantes a las nuestras. Como no pecó, su naturaleza rehuía el mal. Soportó luchas y torturas del alma en un mundo de pecado. Dado su carácter humano, la oración era para él una necesidad y un privilegio. Requería el más poderoso apoyo y consuelo divino, que su Padre estuviese dispuesto a impartirle a él, que, para beneficio del hombre, había dejado los goces del cielo y elegido por morada un mundo frío e ingrato. Cristo halló consuelo y gozo en la comunión con su Padre. Allí podía descargar su corazón de los pesares que lo abrumaban. Era varón de dolores y experimentado en quebranto. La humanidad de nuestro Dios y Salvador Jesucristo no es un tema menor. Quienes utilizan sus palabras como hombre para despreciar y minimizar su deidad es actuar como el mismo Satanás, quien fue echado del cielo por negar que Cristo era igual a su Padre. Leamos otra cita más del espíritu de profecía, de cómo la humanidad de Cristo fue diaria en obediencia y dependencia. Deseado de todas las gentes, página 178. Tan completamente había anonadado Cristo al yo, que no hacía planes por sí mismo. Aceptaba los planes de Dios para él, y día tras día el Padre se los revelaba. De tal manera debemos depender de Dios, que nuestra vida sea el simple desarrollo de su voluntad. Aunque Cristo es Dios, vivió en esta tierra enteramente como un hombre, y dejó registrado cuán dependientes debemos ser para vivir como Él lo hizo.
Veamos las declaraciones de otros apóstoles. Uno de los apóstoles más utilizados para inferir esta doctrina apóstata sobre Cristo es Pablo, ya que como Pedro dice, muchos indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición. En este canal hay evidencia de cómo maliciosamente se malinterpretan sus palabras. Los invito a estudiar esas citas. Pero quería presentar dos citas del apóstol donde no solo llama Dios a Cristo, sino que, inspirado, cita el Salmo 45 para enseñarnos que el Padre llama a su Hijo Dios. Tito 2:13, esperando aquella esperanza bienaventurada y la venida gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. Hebreos 1:8, mas al Hijo, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, cetro de rectitud, el cetro de tu reino. También el discípulo Juan no solo expresa que Cristo es Dios con su Padre en Juan 1:1, sino que además nos relata la declaración de Tomás, que llama a Cristo Dios. Juan 20:28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. En relación al primer capítulo del Evangelio de Juan, la mensajera del Señor dice lo siguiente. Mensajes selectos, tomo 1, página 290. El mundo fue hecho por Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:3. Si Cristo hizo todas las cosas, existió antes de todas las cosas. Las palabras pronunciadas acerca de esto son tan decisivas que nadie debe quedar en duda. Cristo era esencialmente Dios y en el sentido más elevado. Era con Dios desde toda la eternidad. Dios sobre todo, bendito para siempre. El espíritu de profecía también nos enseña la reacción de Cristo ante estas palabras de Tomás. Leamos. Deseado de todas las gentes, página 747. Reconoció como su Señor al que tenía delante de sí. No deseaba otra prueba. Su corazón palpitó de gozo y se echó a los pies de Jesús, clamando, Señor mío y Dios mío. Jesús aceptó este reconocimiento, pero reprendió suavemente su incredulidad. Porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Aunque no es el punto central en el contexto de este capítulo del deseado de todas las gentes, es clara la revelación del espíritu de profecía que nos enseña que Cristo aceptó el reconocimiento de Tomás de llamarlo Dios. Leamos otra cita del mismo tema. Deseado de todas las gentes, página 748. Tomás había sido irrazonable al dictar las condiciones de su fe, pero Jesús, por su amor y consideración generosa, quebrantó todas las barreras. La incredulidad queda rara vez vencida por la controversia. Se pone más bien en guardia y halla nuevo apoyo y excusa. Pero revélese a Jesús en su amor y misericordia, como el Salvador crucificado, y de muchos labios, antes indiferentes, se oirá el reconocimiento de Tomás, Señor mío y Dios mío. Esta otra cita del espíritu de profecía, en el mismo contexto, nos enseña que cualquiera que conoce el amor, misericordia y sacrificio de Cristo, también lo reconocerá como Tomás, Señor mío y Dios mío. Cristo es Dios y la Biblia y el espíritu de profecía dan testimonio constantemente de esa verdad presente y eterna. No existe evidencia inspirada alguna que enseñe que la relación parental de Cristo con su Padre sea evidencia de ser menos Dios, a no ser los argumentos humanos idénticos de los que crucificaron a nuestro Salvador y que presentamos en este estudio. Repetimos, exactamente por ser Cristo Hijo de Dios, es Dios igual a su Padre. Como un hijo humano no es menos humano que su Padre por ser su Hijo, como mencionamos al principio. Cristo creó todas las cosas visibles e invisibles y fueron creadas por Él y para Él. Colosenses 1:16. Los invito a seguir estudiando y prestando mucha atención
a las prédicas y enseñanzas de muchos que se dicen cristianos, pero solo les interesa lograr vivir de aquellos que los escuchan, haciendo del Evangelio ganancia para sí mismos, no para Dios, no para el prójimo. Por lo tanto, este canal no pide suscriptores, no pide tocar ninguna campanita, no pide likes, no pide donaciones ni tiene cuenta para tal fin, no pide ni acepta diezmos. El Señor sea el único maestro de cada uno de ustedes.